Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melina Toribio, soy médica ginecóloga y obstetra y a partir de este año voy a estar con ustedes como ayudante en salud integral de la mujer. La idea de la charla de hoy es que podamos ver cada uno de los métodos anticonceptivos, los criterios de elegibilidad y la efectividad de estos. Vamos a empezar hablando de consejería y salud reproductiva. Es un espacio de encuentro entre profesionales del equipo de salud, que pueden ser médicos, enfermeros, nutricionistas, asistentes sociales, licenciadas en obstetricias, y personas usuarias que tiene como objetivo principal fortalecer su autonomía para que tomen decisiones sobre su propia salud sexual y salud reproductiva, de manera lo más consciente e informada posible. Dentro de estos espacios hay diversos contenidos temáticos a ser abordados. La anticoncepción, pero también la prevención de infecciones de transmisión sexual, recursos de cuidado para el ejercicio de una sexualidad libre y plena, reflexiones en torno a las relaciones de género y posibilidades de elegir, negociación del uso de preservativo como estrategia preventiva, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y situaciones de vulnerabilidad de las personas en relación a sus vínculos. Debemos tener en cuenta que las desigualdades de género están naturalizadas y dejan en situación de mayor vulnerabilidad a las mujeres, personas con identidades disidentes y a las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad dominante. Por eso, antes de comenzar con la consejería, es muy importante un buen interrogatorio, en donde podamos conocer sobre las necesidades de cada persona para poder así ser amplios y completos. Cada paciente es único y única será cada consejería. Los puntos clave para una buena consejería son comunicar claramente la información, invitar a hablar hasta donde la persona desea hacerlo, establecer una comunicación empática, dar lugar al silencio, a veces también al llanto, no juzgar ni valorar opiniones o decisiones de la persona usuaria, tener en cuenta las desigualdades sociales y los condicionamientos de género, no presuponer que la persona usuaria es heterosexual y presumir siempre la capacidad de las personas. Entonces, ¿qué son los métodos anticonceptivos? Son todos los métodos capaces de evitar o reducir las posibilidades de embarazo. Por otro lado, el uso del preservativo, que también protege de las infecciones de transmisión sexual, es recomendable para toda la vida sexualmente activa. La doble protección consiste en el empleo de métodos de prevención del embarazo más el uso de preservativo. Entonces ahora sí nos metemos de lleno en cada uno de los métodos anticonceptivos y los vamos a clasificar según el mecanismo de acción. Vamos a empezar con los métodos de barrera. Y acá tenemos al preservativo masculino o peniano, el preservativo femenino o vaginal y el diafragma. Estos impiden el acceso de los espermatozoides al útero y para una buena eficacia anticonceptiva requieren de un uso correcto. Es importante aclarar que tanto el preservativo masculino como el femenino, además, previenen las infecciones de transmisión sexual. Esto no ocurre con el diafragma. El diafragma requiere adiestramiento para la colocación y debe combinarse muchas veces con cremas espermicidas. Pasamos al grupo de los anticonceptivos hormonales. Estos impiden la concepción mediante acciones sobre el eje hipotálamo hipófisis gonadal o por acción local, inhibiendo el ascenso de espermatozoides. Y dentro de este tenemos los hormonales combinados y los hormonales solo de progestaje.
Se llaman entonces combinados porque contienen un estrógeno y un progestágeno. Y en este grupo tenemos pastillas, tenemos inyecciones anticonceptivas mensuales, el anillo vaginal y los parches dérmicos. Importante saber que tanto la pastilla, el anillo como el parche son autoadministrables, excepto la inyección anticonceptiva requiere de personal entrenado. A grandes es importante aclarar, las pastillas es una píldora que se toma todos los días, en lo posible alrededor de la misma hora. El inyectable es una inyección que generalmente se aplica en la cola, en el glúteo, una vez al mes. El anillo vaginal es, como les dije, autoadministrable. La usuaria se lo coloca sola en el fondo de la vagina y se cambia todos los meses. Y los parches dérmicos, el envase trae 3 y la usuaria tiene que cambiarlo una vez por semana y hacer una semana de descanso. Pasamos al grupo de los hormonales que solamente contienen progesterona. La mayoría de estos son muy conocidos porque son los anticonceptivos que también usamos o se pueden utilizar durante la lactancia. Pero hay que tener en cuenta que son métodos muy eficaces que también se pueden usar en aquellas usuarias que tienen contraindicado el uso de estrógenos. En este subgrupo tenemos a las pastillas anticonceptivas, que también es una píldora que se toma todos los días alrededor de la misma hora. Después tenemos el inyectable trimestral, que es un inyectable que se aplica una vez cada 3 meses, muy conocido como Depo-Provera o acetato de medroxiprogesterona. Tenemos al implante subdérmico, que ahora quisiera hacer un paréntesis aquí. El implante es una varilla muy pequeña, finita, flexible, que se coloca en el brazo, debajo de la piel, con anestesia local. Libera progesterona en forma continua que impide la ovulación. Una vez colocado, brinda protección por 3 años y puede retirarse cuando la usuaria lo desee. Hay que tener en cuenta que es gratuito en hospitales y centros de salud para adolescentes y jóvenes hasta 24 años. Esto surgió en el año 2014 a raíz de un programa que lanzó Nación para evitar el embarazo adolescente recurrente. Y ahora vamos a hablar un poquito de la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia no se recomienda como un método anticonceptivo, sino ante una situación de falla de otro método o bien como una eventualidad. Los sinónimos que usamos es la pastilla del día después, anticonceptivo de emergencia, píldora poscoital. Lo que hace es producir anovulación. Cuanto antes se toma, mayor efectividad tiene. No tiene ninguna contraindicación y eso es muy, muy importante. Y si ya se produjo el embarazo, no lo interrumpe ni tampoco afecta al embrión en formación. Vamos a pasar a otro grupo que son los intrauterinos. Son métodos reversibles de alta eficacia anticonceptiva y muy cómodos para la usuaria. Brinda protección anticonceptiva a largo plazo, que puede variar entre 3 a 10 años dependiendo del tipo. Una vez colocado, la efectividad no depende de la usuaria. Como dije antes, existen diferentes tipos y modelos y lo importante es que se coloca en un consultorio ambulatorio sin necesidad del uso de anestesia la mayoría de las veces. Tenemos al DIU de cobre y tenemos al SIU o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. El DIU de cobre provoca cambios en el moco cervical e inhibe la motilidad espermática. Y el SIU también, pero a través del levonorgestrel, provoca los cambios en el moco cervical que impide el ascenso de los espermatozoides
y además altera el endometrio, que también afecta a los espermatozoides. Pasamos a otro grupo, que es la anticoncepción quirúrgica. Son métodos anticonceptivos permanentes que se realizan a través de una pequeña cirugía. Por lo general no son reversibles, por eso es muy importante la consejería previa. Solo se requiere ser mayor de edad y firmar un consentimiento informado. Dentro de estos tenemos la ligadura tubaria y la vasectomía. Otro grupo es el de los anticonceptivos químicos. Son cremas, jaleas, tabletas, óvulos y esponjas. Son los menos eficaces y suelen usarse como respaldo de otros métodos anticonceptivos. El método de la lactancia amenorrea o MELA requiere 3 puntos importantes: lactancia exclusiva, amenorrea y es hasta los primeros 6 meses del parto. Si alguna de las 3 condiciones cambia y la mujer no desea embarazo, se debe agregar otro método anticonceptivo. Los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad otorgan una alternativa válida para quienes desean usar métodos naturales. Muchas veces, o muchos de estos, requieren un entrenamiento. Los métodos anticonceptivos de larga duración, también se conocen como LARC, son reversibles. Son métodos que permiten prevenir un embarazo durante un periodo prolongado sin requerir la intervención activa de la persona usuaria. Dentro de estos tenemos al DIU o al SIU y a los implantes subdérmicos. Pero, ¿cuál es la eficacia de los métodos anticonceptivos? Bueno, la eficacia de los distintos métodos se determina por el índice de Pearl, que se mide por el número de embarazos por cada 100 mujeres al año que utilizan un determinado método. La eficacia de los métodos anticonceptivos depende no solo de la protección del método en sí, sino también de la continuidad y consistencia con la que se los usa. Otro aspecto que incide en el uso correcto del método es la calidad del asesoramiento recibido. La mayoría de las usuarias tienden a hacer más efectivo el método a medida que adquieren mayor experiencia. Y entonces, el uso habitual son gestaciones que se producen en todos los meses o ciclos con exposición, más allá de cómo se utilizó el método. En cambio, el uso correcto son gestaciones producidas con el uso perfecto del método. Y acá podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, el parche, el uso típico, tiene un 9% de mujeres que tienen un embarazo no intencional. En cambio, el uso perfecto, el porcentaje baja un montón, 0.3. Lo mismo podríamos decir con el preservativo peniano. El uso típico tiene un porcentaje del 18% de mujeres que tienen un embarazo no intencional contra el uso perfecto, que es del 2%. Vamos a hablar un poquito de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. La OMS publica y actualiza constantemente criterios médicos de elegibilidad basados en evidencia científica. Este dibujito que ven acá es el disco con los criterios que podemos tener siempre a mano para guiarnos según la Organización Mundial de la Salud. Son recomendaciones, no normas estrictas, que sirven de base para tomar decisiones sobre diversos anticonceptivos según las condiciones médicas de cada persona usuaria. Las condiciones que afectan la elegibilidad para el uso de cada método anticonceptivo se clasifican en categorías. Para evaluar la situación de una persona respecto de estas categorías, es esencial realizar una atenta y cuidadosa historia clínica. Volvemos entonces
al primer punto donde habíamos estado hablando de la consejería y lo importante que era antes de empezar con cada usuario hacer una buena historia clínica. Es importante además brindar consejería en métodos anticonceptivos a las personas con discapacidad. Este es un cuadrito con una clasificación simplificada de las categorías de la Organización Mundial de la Salud, en donde la categoría 1 dice que use el método en cualquier circunstancia. La categoría 2 generalmente usa el método. La categoría 3 no se recomienda habitualmente el uso del método, salvo que otros métodos fallen. Y la categoría 4 no se debe usar el método. Nosotros siempre tratamos de explicar que la categoría 1 y 2 por lo general refieren que sí se puede usar el método y la categoría 3 y 4 desaconsejan el método. Esto es una tabla resumida de los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos y está dividida según diferentes patologías. Acá se ven las patologías y arriba podemos ver los diferentes métodos anticonceptivos que cuando se cruzan en cada patología nos determinan qué criterio aconseja la OMS para esa. Son tablas muy fáciles de leer. Les aconsejo que busquen las guías de Nación que nosotros pusimos como material adicional, porque esto también está bueno tenerlo a mano, porque muchas veces a nuestros colegas les cuesta identificar qué método anticonceptivo aconsejar y estas tablas son muy prácticas porque lo explican de manera muy sencilla. Entonces, la consulta sobre anticoncepción siempre es una urgencia. Y la paciente que asista a consejería debe irse con un método anticonceptivo prescripto. Entonces, una buena consejería debe evitar el pánico y debe promover la seguridad de cada persona. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido. Va a quedar abierto el foro para que después puedan aclarar si tienen dudas. Yo los saludo y nos veremos la próxima.